sobre estos medicamentos es que no se dan juntos, ¿sale? Esto, recuérdenlo, porque durante su formación y su participación en campos clínicos, tiene que tenerlo en cuenta, ¿sale? Incluso las guías para el manejo de pacientes hipertensos lo recomiendan y lo mencionan, ¿sí? Que tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los inhibidores de los receptores de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina no se dan juntos. ¿Por qué? Porque actúan en la misma vía, ¿sale? Entonces no tiene caso que ustedes den dos antihipertensivos que van a actuar en la misma vía. No es efectivo, ¿sí? Causa lo mismo. ¿Por qué? Porque la enzima convertidora de angiotensina evita la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sale? Entonces, si no tenemos angiotensina 2, no vamos a tener esta respuesta vasoconstrictora. Entonces, los receptores, los antagonistas del receptor de angiotensina, pues actúan propiamente, evitando que la angiotensina se una al receptor, ¿sale? Entonces, si ya los IECAS inhibieron la formación de angiotensina 2, pues no va a haber angiotensina 2 que se una a los receptores de angiotensina, ¿sale? Entonces, no tiene caso que se den los dos al mismo tiempo, porque, pues, participan en la misma vía. Entonces, darle dos medicamentos al paciente que actúan en la misma vía no tiene caso. Si van a dar dos antihipertensivos, pues que sea uno de estos más o otro fármaco que participe o se utilice como antihipertensivo, ¿sale? Puede ser un calcio antagonista, etcétera. Eso lo ven, pues ustedes cuando estudian el tema. Bien, vamos a continuar con las prostaglandinas renales. Recordemos que las prostaglandinas derivan del metabolismo del ácido araquirónico, ¿sale? Esto también lo ven en parte del módulo del sistema inmunológico, sistema inmune. Entonces, en riñón también se lleva a cabo la producción de prostaglandinas. A esto le llamaremos prostaglandinas renales, ¿sí? Estas prostaglandinas son propiamente el resultado de un metabolismo del ácido araquidónico y estas prostaglandinas son eucosanoides de 20 carbonos. Ahora vamos a ver cómo se sintetizan, ¿sale? Estas prostaglandinas se sintetizan principalmente en el intersticio medular renal y en los túbulos colectores, ¿sale? Entonces, este sistema de prostaglandinas también contribuye en la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Porque producen una vasodilatación, que es lo contrario a la finalidad del sistema renina-angiotensina, ¿sí? ¿Cuál es el problema con las prostaglandinas renales? Que son muy fugaces, ¿sí? Su vida útil o su tiempo útil es de aproximadamente o más o menos de 15 segundos. Es un tiempo muy cortito, ¿sale? Si lo comparamos con el tiempo que queda activa la angiotensina 2, que es de 1 a 2 minutos, pues esto es muy poco, ¿sale? Por eso es que también existe el sistema cinina-calicreína, porque estos dos sistemas juntos pues ayudan obviamente a la contrarregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, con el siguiente esquema vamos a ver de dónde se originan las prostaglandinas, ¿sale? Entonces, recordemos que todas las células del cuerpo, todas, tienen fosfolípidos de membrana, ¿sale? La degradación de estos fosfolípidos de membrana nos origina el ácido araquidónico. La fosfolipasa A o la fosfolipasa nos ayuda a orquestar, junto con otras enzimas, la degradación de estos fosfolípidos de membrana. Entonces, una vez que esta fosfolipasa actúa en estos fosfolípidos, nos origina el ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede seguir una de estas tres vías o puede seguir las tres vías que les presentamos a continuación. Estas tres vías principales son las siguientes. La vía de la lipoxigenasa, que tiene la finalidad de la creación de leucotrienos. Y los leucotrienos son unos metabolitos importantes para la cascada inflamatoria, ¿sale? Tenemos también la vía de las ciclooxigenasas, que esta es la vía que nos importa en este momento a nosotros porque es de donde se origina la eh, producción de prostaglandinas. Y también tenemos la vía del citocromo P450, o también conocida como la vía de la epoxigenasa. Y esta epoxigenasa pues nos va
o generar unos metabolitos que se llaman propiamente metabolitos productores de, metabolitos producto de la epoxigenasa, ¿sale? Pero nosotros en este momento nos vamos a centrar en la vía de la ciclooxigenasa, ¿sale? Que es de donde vamos a obtener las prostaglandinas. Entonces, una vez que ya se formó el ácido araquidónico, en él van a actuar dos enzimas muy importantes, ¿sí? Las ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa 1, también conocida como COX-1, es la que vamos a encontrar de forma constitutiva, ¿sí? Es una prostaglandina, por así decirlo, fisiológica, que se encuentra en niveles constantes normales, ¿sí? Pero también en el ácido araquidónico actúa la ciclooxigenasa 2, o conocida como COX-2. Esta enzima se activa principalmente por procesos secundarios a, a la inflamación, ¿sí? Por agentes inflamatorios como pueden ser interleucinas, entre otras cosas, o incluso un bajo flujo sanguíneo renal, ¿sale? Entonces, para que se acuerden, la ciclooxigenasa 1 se encuentra de forma normal, ¿sí? Es una prostaglandina fisiológica, constante, pero la ciclooxigenasa 2 no. Esta ciclooxigenasa se induce o se empieza a liberar posterior a un agente inflamatorio, ¿sale? O en este caso, debido a un flujo sanguíneo renal bajo. Entonces, una vez que estas ciclooxigenasas actúan sobre el ácido araquidónico, nos va a ocasionar dos intermediarios importantes, la prostaglandina G y la prostaglandina H. Esta prostaglandina H es el precursor, ¿sale? De la prostaciclina, de las prostaglandinas y de los tromboxanos, ¿sale? Entonces, acuérdense, la prostaglandina H es justamente el precursor de donde van a surgir las prostaglandinas. Entonces, como les mencionaba, a través de este precursor nos va a dar origen a la prostaciclina. También podemos encontrarla como PGI, ¿sí? Esta prostaciclina tiene una función vasodilatadora y natriurética. Por otro lado, también, a través de este precursor, nos origina los tromboxanos, tromboxano A, tromboxano B, tromboxano B, perdón, cuya función es vasoconstricción y también funciona como un adherente plaquetario, ¿sale? Recordemos también, es importante mencionar que la prostaglandina H, que es el precursor, se va a transformar en estos metabolitos dependiendo de qué célula está efectuando justamente este metabolismo, este proceso metabólico. Por ejemplo, si es una plaqueta, pues obviamente la plaqueta prefiere el metabolismo del ácido araquidónico en tromboxanos, ¿sale? Si es una célula endotelial, pues ¿para qué quiere tromboxanos? Sí, mejor produce prostaciclina que contribuye a la vasodilatación, ¿sale? Entonces, la orquestación del metabolismo de la prostaglandina H depende justamente de qué célula lo está efectuando, ¿sale? Y la liberación de prostaglandinas a través de este precursor se lleva a cabo mediante una isomerasa. Esta isomerasa nos va, ahora sí, propiamente a crear a las prostaglandinas, sintetiza las prostaglandinas la prostaglandina D y la prostaglandina F2 alfa, ¿sale? Y como podemos verlo aquí, la prostaglandina E tiene una función vasodilatadora y natriurética también, como la prostaciclina. La prostaglandina F tiene una función vasoconstrictora, ¿sale? Y una función estimulante de la actividad uterina. Ahora, si nos damos cuenta, la prostaciclina y la prostaglandina E van a contribuir entonces a la vasodilatación, ¿sale? Por eso, y ahora podemos percibir que este sistema de prostaglandinas renales nos ayuda con la vasodilatación. Por lo tanto, contribuye a la regulación o a moderar al sistema renina-angiotensina. Y que no se les olvide, las prostaglandinas vasodilatadoras más importantes renales, como lo vimos en la diapositiva anterior, son la prostaciclina y la prostaglandina E, que es lo que tenemos a continuación, ¿sí? Ahora, vamos a pasar con la eritropoyetina, ¿sale? Otra función importante del riñón es justamente la eritropoyesis, ¿sí?
es decir, la producción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una hormona. ¿Qué hace esta hormona? Pues esta hormona estimula la formación de eritrocitos, ¿sale? Ahora vamos a ver cuáles son los órganos encargados de la producción de eritropoyetina, ¿sí? ¿Qué órganos son eritropoyéticos? Pues recordemos que antes del nacimiento las estructuras encargadas de la producción de eritropoyetina o de este proceso de eritropoyesis son el saco vitelino, el hígado fetal, el vaso y los ganglios fetales, ¿sí? Esto es antes del nacimiento. Posterior al nacimiento y hasta la adolescencia, todos los huesos, todos, absolutamente todos los huesos, tienen función eritropoyética, ¿sale? Sin embargo, después de la adolescencia, los únicos huesos encargados de eritropoyesis son los huesos membranosos, como cuáles, pues el esternón, las vértebras, las costillas y los huesos ilíacos, ¿sí? Que son los principales. Sin embargo, fíjense, también el riñón es un órgano eritropoyético importante, ¿sí? Es en donde se origina la eritropoyetina, ¿sale? Ahora podemos entonces darnos cuenta nosotros que aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal importante, pues van a tener una disminución en esta proyección de eritropoyetina, ¿sale? Y pues para poder entenderlo, vamos a ver este esquema a continuación, ¿sale? Esta eritropoyetina, ¿por qué se produce, sale? ¿Qué estímulo desencadena su liberación y también su producción? Y su producción, ¿sale? Pues el principal factor es la hipoxia, ¿sí? Pueden también encontrar que algunos andrógenos o sales de cobalto pueden condicionar o ocasionar su liberación, ¿sale? Pero el factor más importante es la hipoxia, ¿sale? Una vez que el sistema se encuentra bajo esta condición, esta situación de hipoxia, pues se va a desencadenar la producción y liberación de eritropoyetina en el riñón, ¿sale? En el riñón, ¿qué estructura o qué parte es la encargada de la síntesis de esta eritropoyetina, sí? Pues son principalmente células especializadas del endotelio de los capilares pilitubulares de la corteza cerebral, ¿sale? Es aquí donde se sintetiza eritropoyetina, que es una glucoproteína. Entonces, esta eritropoyetina pasa a circulación y en médula ósea, cuando llega de la circulación a médula ósea, pues va a estimular a los proeritroblastos. Recordemos que recordemos que los proeritroblastos, dentro del proceso de maduración de los eritrocitos son las células más inmaduras, ¿sale? Entonces, la eritropoyetina es esencial porque que es quien va a mediar justamente que estas células inmaduras puedan empezar a diferenciarse, sale hasta eritroblastos. Y además ayuda a la proliferación de estos eritroblastos, ¿sí? Por consiguiente, eh, si esta eritropoyetina regula la diferenciación y además ayuda a que proliferen estos eritrocitos, pues justamente permite que los eritrocitos sobrevivan y no sufran un proceso de apoptosis, ¿sí? Esto, perdón, al aumentar justamente el tejido eritroide, pues de forma consiguiente aumenta la masa eritrocitaria. ¿Y qué pasa si aumentamos con el contenido o aumentamos la masa eritrocitaria? Pues vamos a aumentar de forma indirecta la hemoglobina, ¿sale? Porque recordemos que la hemoglobina se encuentra en los eritrocitos. Si aumenta la masa eritrocitaria, pues aumenta también la hemoglobina. ¿Y la hemoglobina por qué es importante? Pues porque es quien ayuda al transporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿sale? Entonces, si hay más aumento de hemoglobina, esto quiere decir que hay más oxígeno hacia los tejidos y por lo tanto disminuye la hipoxia, ¿sale? Es por eso que esto es muy importante, ¿sí? Y aquellos pacientes que están sufriendo un proceso en el riñón que ocasione la disminución en la síntesis de eritropoyetina, pues pueden cursar también con anemia. ¿Por qué? Pues porque si la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, eh, perdón, si la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, como no hay los eritrocitos adecuados, justamente porque no hay eritropoyetina, pues cursan con anemia, ¿sale? Ahora recuerden que cualquier paciente con EPOC,
son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes siempre van a proceder con una hipoxia crónica, ¿sale? Entonces, esta hipoxia crónica va a inducir la formación de eritropoyetina, ¿sí? Justamente por lo que practicábamos anteriormente, inducida por la hipoxia. Por lo tanto, debido a esta hipoxia crónica, pues va a generar de forma constante y de forma crónica la liberación de eritropoyetina, ¿sí? Si hay eritropoyetina de forma prolongada porque la hipoxia siempre está presente, pues va a generar más creación de eritrocitos, sale más proliferación de eritrocitos, la maduración de estos, por lo tanto va a haber más eritrocitos en sangre. A estos pacientes cursan con una poliglobulia, ¿sí? Que quiere decir justamente que tenemos muchos eritrocitos. También pueden encontrarlo como policitemia. Entonces, en ocasiones, cuando esta poliglobulia es muy importante, pues hay que hacerle a los pacientes sangrías. ¿Qué es una sangría? Pues quiere decir sacarle sangre, ¿sale? Pueden incluso encontrar este proceso de sangría como flebotomía, ¿sale? Que consiste en justamente, como los pacientes ya tienen muchos eritrocitos o están en esta poliglobulia importante, pues se opta por sacarle sangre, ¿sale? Para disminuir el contenido de eritrocitos condicionado justamente por la hipoxia crónica y la liberación de eritropoyetina. Y finalmente, vamos a ver la activación de la vitamina D, ¿sale? Entonces, la vitamina D como tal no puede ejercer funciones, ¿sale? Para poder ser funcional necesita ser activada. ¿Y en dónde es donde se realiza justamente esta activación? Pues es en riñón. Y pues para poder entender este tema, vamos a ver el siguiente esquema, ¿sale? Entonces, la vitamina B la podemos encontrar de dos formas en el cuerpo, ¿sale? Como vitamina B2 o como como vitamina D2 o como vitamina D3, ¿sí? La vitamina D2 es aquella que se obtiene principalmente de alimentos, ¿sale? Pero la vitamina D3 podemos producirla nosotros también, ¿sale? ¿Cómo? Pues a través de la luz solar y de un precursor, que es el 7-deshidrocolesterol. Este precursor se encuentra en la piel y con ayuda de la luz UV solar, pues va a ocasionar lo siguiente, ¿sí? La creación de colecalciferol. Entonces, ya que tenemos este colecalciferol derivado de este precursor, pues va a pasar a plasma, ¿sale? Unido eh, por una globulina. Entonces pasa a plasma y una vez que está en plasma, llega hasta el hígado. Ya en hígado ocurre lo siguiente, es almacenada, ¿sí? Y cuando se necesita, se hidroxila. ¿Por qué se almacena? Pues porque recordemos que el cuerpo es sabio, ¿sale? El sistema es sabio. Si inmediatamente se activara una vez que llega al hígado, si no necesitamos de la función de la vitamina en ese momento, pues no tiene caso que se active, que se hidroxile, porque, pues sí, la función va a quedar activa 1 o 2 semanas, pero si no la necesitamos, pues ¿para qué se activa? Entonces, el hígado opta por almacenarla y la va a hidroxilar una vez que ya se requiera o que el organismo necesite de su función, ¿sale? Entonces, llega al hígado, se almacena y cuando se necesita se va a hidroxilar. De colecalciferol, ahora recibe el nombre de 25-hidroxicolecalciferol, debido a que en hígado es donde se realiza este procedimiento de hidroxilación. Por eso recibe el nombre de 25-hidroxicolecalciferol. Posteriormente es enviada al plasma y una vez que está en plasma se une a una alfa-globulina que también se sintetiza en hígado, ¿sí? Y se le llama proteína de unión a la vitamina D, aquí sus siglas, ¿sale? Ya que está unida a esta proteína, pues también circula propiamente en la circulación sistémica, y una vez que llega a riñón, específicamente en la corteza renal, pues las mitocondrias que se encuentran en el túbulo contorneado proximal van a realizar una segunda hidroxilación, ¿sale? Ahora va a recibir el nombre de 1,25-di, porque ya hay dos hidroxilaciones, 1,25-di hidroxicolecalciferol.
Y esta forma, como tal, ya es la forma activa de la vitamina D, ¿sale? Es la forma funcional. Es justamente lo que les mencioné al principio, es en riñón entonces en donde se realiza la activación de la vitamina D, en donde vamos a obtener como tal, la vitamina D funcional, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿sale? Que también recibe el nombre de calcitriol. Entonces, este calcitriol, ¿para qué sirve? Pues vamos a ver lo siguiente. Uno es el aumento de la absorción de calcio en el intestino. Este calcitriol en las células del intestino delgado va a provocar que en el borde en cepillo de las células del intestino se exprese una proteína llamada calmodulina. Esta calmodulina justamente ayuda en la absorción de sodio, ¿sale? Entonces, gracias a este calcitriol se expresa esa calmodulina y nos ayuda en la absorción de sodio en el intestino, perdón, de calcio en el intestino. Además, también en túbulo contorneado distal aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato, ¿sale? Y además también tiene función osteoblástica, es decir, fija el calcio en los huesos para tener aquellos huesos fuertes, ¿sale? Y bien, en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿qué va a pasar? Pues no hay activación de la vitamina D, ¿sale? Recordemos que los pacientes con enfermedad renal crónica están cursando por un proceso justamente crónico de daño renal, es decir, el tejido funcional del riñón se pierde y se reemplaza por cierto tejido cicatrical, es decir, tejido no funcional. Entonces, todas aquellas funciones que estamos viendo se pierden. Obviamente se va a perder la activación de la vitamina D. Por lo tanto, si no pueden activar la vitamina D, pues empiezan a tener huesos débiles, justamente porque si no se activa esta vitamina, pues disminuye la absorción de calcio, ¿sale? Entonces, esto provoca huesos débiles. Por eso en los niños puede existir o estar presente el raquitismo o en los adultos de osteomalacia, ¿sale? A esta condición se le denomina osteodistrofia renal, justamente porque es derivado de una falta de activación a nivel de riñón de la vitamina D. Y por lo tanto tienen también hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Pues recordemos que para que en riñón se pueda activar la vitamina D, tiene que estar presente también la hormona paratiroidea, ¿sale? Si esta, ay, perdón. Entonces, si en estos pacientes no se activa la vitamina D, pues obviamente no hay la adecuada absorción de calcio, disminuye el calcio. Entonces, como disminuye el calcio, manda esta señal de retroalimentación a las paratiroides que les dicen, oye, es que no tengo calcio, sintetiza más hormona paratiroidea, pues para así ver si se puede activar la vitamina D y por consiguiente la reabsorción de calcio, ¿sí? Pero pues esto no va a pasar, entonces por eso esta retroalimentación está presente hacia las paratiroides porque les dicen, oye, produce más paratiroidea para activar la vitamina D, pero como no hay vitamina D, pues aunque se produzca esta condición de hiperparatiroidismo o que se produzca mucho la hormona paratiroidea, pues no se va a activar la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque hay esta falla renal en el paciente. Y pues esto sería todo de la presentación. Aquí es la bibliografía consultada, por si ustedes gustan profundizar más en el tema o para que puedan estudiarlo también. Sí, pues antes de terminarla, ¿podría regresar tantito al esquema completo, por favor, de la activación de vitamina D? Sí. Sí, ay, gracias, ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Bastante claro todo lo que nos comentaste. Bien, entonces ahorita estamos viendo cómo ya prácticamente terminamos todo lo que hace el riñón, ¿verdad? Esto que vimos ahorita todas son funciones que están dentro del riñón, ¿sí? La presentación que vamos a ver ahorita es de otras funciones también que tienen que ver con hormonas, pero que no
están producidas por el riñón. Esa es la diferencia. Todo lo que vimos ahorita se está produciendo en riñón. ¿Sí se entiende? Lo que vamos a ver en la siguiente presentación es cómo el riñón responde a otras hormonas, ¿sí? De hecho, ya lo hemos estado viendo en el transcurso del semestre, de modo que nada más va a ser una especie como de resumen para recordar cómo el riñón responde a otras hormonas que no vimos ahorita y que él sí produce dentro de él mismo, ¿sí? Entonces, antes de ver esa presentación, vamos a estirarnos 5 minutos. Les vuelvo a llamar en 5 minutos para empezar.